No, porque no estamos entrando en clima porque estamos con Carlos Sotelo, que es meteorólogo del ¡Bravo! CONICET. Gracias. ¿Qué tal? Gracias, Carlos. Che, aplaudámoslo con onda, Sí, pobre che. hombre. Vamos, Gracias a dale. ustedes. La gente te viene un 1 de mayo y acá nadie te respeta el invitado. El aplauso, no te Dios respetan que mío. se paga. Bueno, ¿Qué pasa Carlos, con el ¿cómo va? clima? Te vamos a preguntar algo que no te van a preguntar nunca. Nunca. ¿Qué está pasando con el clima, El clima Carlos? está loco, como quien diría. Nunca se dijo tampoco. No, Tampoco nunca, se dijo nunca. nunca. ¿Qué pasa? Y mira, particularmente si hablamos de la ciudad de Buenos Aires, bueno, estuvo bastante complicado el otro día con la precipitación. 30 y encima, grados. Claro, veníamos de un verano demasiado extendido en el tiempo, Sí. bien avanzado abril, cosa que si bien se había dado en otros momentos de la historia, por ejemplo año 97, año 74, no era tan habitual, ¿no? Y con las temperaturas tan altas hasta por lo menos fin de De hecho, corregime abril. si me equivoco, fue el último de abril, el día más alejado del último día de verano, Claro. más caluroso de la historia argentina. Exacto, exacto. Eso por lo menos acá en el área Los metropolitana. maríes, ¿no? Sí, no entendí yo. El día más alejado al último día del verano, más caluroso fue el último Claro. día que pasó de abril. Ah, ok. Nunca antes un día, Tan un lejano 30 al de abril, verano. un 29 de abril, tan Claro. alejado del verano, fue tan caluroso en la historia. ¿Y Ahora ahora sí. qué va a pasar? Porque Bueno. hoy está bastante frío. Aparte Claro, se con siente esta- porque veníamos como de un calorón. Estas temperaturas van a mantenerse, ¿no? En este rango, quizás no tan fresco como hoy, Sí. estamos en 18 grados, 19 grados. Vamos a mantener un nivel de 20, 21, por lo menos en los próximos días. Y el tema es, no va a haber precipitaciones tan intensas como hemos tenido lamentablemente el otro porque día. Estos últimos días hubo una cantidad de lluvia, unas inundaciones. Sí, se la ¿Cuánto comparó cayó? con- unos Y temporales. hemos tenido registros bastante dispares. Por ejemplo, para que sea No, pero el registros del oficiales. sábado, la madrugada del domingo. Fue Bueno, Depende de la 117 zona. milímetros Más de en 100. el observatorio central, ¿no? Es decir, en Ortúzar. Es muchísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la zona sur no fue tan intenso. Hemos tenido casi 117 79. milímetros, ¿cuánto es? 117 ¿Es todo lo que llueve en un mes, más o menos? Claro, Y dependiendo del mes, en pero sí, puede proporción. ser. Sí, en proporciones. Sí. ¿Y por prácticamente qué? lo que llueve en un mes. Bueno, eso pues teníamos una masa de aire cálida inestable, bastante activa y demasiado tiempo presente en la misma región. Ingresó una masa de aire que no era tan fría, pero el contraste entre las dos densidades, la densidad de las dos masas de aire, hizo que se desatara esta tormenta. Y las Para, imágenes- discúlpeme, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Esto tiene que ver porque justo coincidieron estas masas de aire o tiene que ver con el calentamiento global, con la situación del planeta en general o no? En Son- particular esta tormenta no tiene que ver con el contraste de las dos masas de aire. Ahora lo que dice la teoría del cambio climático es que este tipo de eventos se va a dar en forma más recurrente en periodos donde uno no lo tenía previsto. Y Ahora esto se- puede se pasar de hablaba nuevo porque la de- gente está con pánico. Te digo la Claro, verdad. está con pánico, sí. Porque Claro. no terminaste de secar tu casa, No, pero que aparte... y que se te voló todo y ahora están diciendo que el viernes puede volver a Claro. pasar. ¿Qué Tenemos se algo de sabe? inestabilidad pequeña para la madrugada del día de mañana. Después tenemos otro episodio probable de precipitación entre la noche del jueves y la madrugada del viernes. Y el fin de semana, no te digo que va a mejorar demasiado la situación, también tenemos bastante inestabilidad, bastante nubosidad. El sol no va a estar presente en forma consecutiva, te diría que hasta el lunes, martes de la semana entrante. Perdón, lo que pasó en la No General laven. Paz con el epicentro en Caseros, con ráfagas de 150 Por el kilómetros viento. por hora del viento, Tornado. ¿eso cómo se califica? Bueno, una ¿Eso discusión llega a era ser si era un tornado o no era un tornado. Bueno, no es un tornado. te digo, hubo bastante discusión, digamos, en ámbitos científicos, a ver si era o no era un tornado, pero la idea o el concepto que quedó, digamos, de consenso, es que se trató de la descendente de una supercelda. Para que aquel que no sabe qué es ¿Qué una sería? supercelda, Sí. cuando nosotros tenemos un episodio de precipitación, en realidad son varias tormentas que se mueven en forma conjunta y dan la apariencia de una sola tormenta, ¿no? Ahora, a veces, toda esa energía está concentrada en un solo punto. Eso es una supercelda. No son varios núcleos, sino es uno solo y grande. Eso es lo que hemos tenido presente justamente en la última precipitación. Y cuando se produce el descenso de la masa de lluvia, Sí. arrastra el aire que tiene a su paso y ese aire cae con violencia Pero sobre la esto ustedes superficie. ustedes y lo produce sabían esto. que iba a pasar. Sí, de hecho había varios Sí, alertas había del alertas. Servicio Meteorológico Pero Nacional. muchas veces hay alerta y no pasa nada. Entonces ya está lleno de Bueno. alertas y no pasa nada. Entonces el día que viene una alerta, porque va a venir una Claro. O sea, que tormenta no es horrenda una como la del ciencia otro tan día, exacta no le das tampoco. bolilla. Claro, bueno, sí, eso es es otra institución. Yo trabajo en CONICET, el Servicio Meteorológico es Claro, otra institución. claro, es y otra- tendrán otros otra cosa. mecanismos por También los cuales depende hacen alerta. de las herramientas Pero, con las claro, que contamos pero en la también a Argentina veces- para prevenir ciertas cosas. Ahora, yo me acuerdo cuando éramos chicos, íbamos al colegio en invierno y nos congelábamos. Sí, Me eso ya no ponían sucede. dos camperas. En esta época del año ahora decimos, Pasan ahora 2 vino el semanas, frío como mucho y 2 este semanas. Es que frío no mandaban es con el pijama nada. abajo, Claro. Pero aparte. me mandaban con media, con Sí. pantalón, con Con calza, las con cancán. todo, dos camperas.
¿Nos olvidamos de esos inviernos Y para esos siempre inviernos, en sí, Buenos Aires? en general van a ser muy poco frecuentes y también la ¿De cuántos intensidad... años estamos hablando? Pero Tati? ¿por qué? la Por el intensidad- calentamiento por- global. Eso sí es por el calentamiento claro. global, exacto. Eso O sea que tiene no, que no ver, le claro. queda Los otro chacareros invierno. están fundidos porque, bueno, yo Por la soy de sequía. Córdoba y pasa siempre en Córdoba y en el resto del país que están o una sequía, o el año pasado que se inundó todo y el año pasado también, o este año una sequía terrible que se quemó todo. Claro, no tenemos punto intermedio. Bueno, eso avala la teoría del cambio climático, ¿no? Es decir, eventos extremos que Eso se dan tiene en que ver forma más con eso. recurrente, pero el término medio por ahí sigue siendo el mismo. Si pasás de un año con lluvias por encima de lo normal a un año con sequía, el promedio te da Cambio normal. O sea que salís de la sequía y pasas a la piedra que te destruye toda la Exactamente. cosecha y si no, una lluvia impresionante que te inunda todo. Claro. Es Bueno, trabajar esa para la eso nada. es la variabilidad climática. Y eso está muy activo del año 2011 a esta parte, por lo menos Pero en ¿vamos la hablando porción variando central un del clima país. tropical? ¿Estamos metiéndonos como No, en un... para mí no, pero esta variabilidad es producto de la actividad solar. El sol está energéticamente bastante activo. Pensemos que una variación del 1% en la radiación solar a nosotros nos afecta en el tema climático ¿Y cuánto significativamente. influye la deforestación? Porque Florencia hablaba del Sí. cambio climático, lo que pasa en Brasil, en el norte de Brasil, en Amazonas, la deforestación, lo que pasa Claro. en Misiones, por ejemplo. Sí, exactamente, eso influye demasiado. También influye el crecimiento de las ciudades, que uno puede decir, bueno, Buenos Aires es una ciudad grande, en el interior también hay ciudades grandes, pero pensemos luego, comparativamente con 20 años atrás, cambiaron los materiales de construcción, las islas urbanas de calor se hicieron más intensas, es decir, las zonas donde hay edificaciones generan temperaturas por encima de lo normal con respecto a Ahora, los entornos rurales. Si Sí, bien no hay- fíjate no hay que espacio en verde. realidad El uso del estamos suelo. yendo a un clima tropical, la tormenta de la otra noche tenía Tenía bastantes características, sí, componentes parece y Brasil. estamos hablando en muchos casos de ciudades que están preparadas para ese tipo de tormentas. ¿Buenos Aires está preparada para recibir con frecuencia estos embates climáticos? Y en principio te diría que no. Con lo que porque, pasó. Claro, había un estudio hecho hace 5 años atrás, que quizás también quede viejo en el tiempo, ¿no? Pero hablábamos de una tormenta con 45 milímetros en una hora, alcanzaría como para saturar algunas partes de la ciudad y volverlas complicadas con el tema del anegamiento. Bueno, esperemos Que no se repita pronto. que no, porque No, pero aparte todavía hay poco un espacios montón de verdes, zonas mucho nada. cemento. Buenos Bueno, Aires, reclama ciudad que se te verde no ríen en existe. cemento sin espacios Pero verdes, sin este drenaje. gobierno que tenemos en la ciudad promueve cada vez más la construcción y no hay árboles. ¿Sí? Y los espacios No, sí. verdes que se podrían transformar en más parques, porque la gente no tiene más que el balcón de su casa, el 85% de la Además son población necesarios los vive en espacios edificios. verdes. La Nos gente no vamos a tiene morir una todos. plaza y todo se privatiza para hacer nuevas obras. Es que cuando se reclama que se respeten los espacios verdes no es Es una eso. cuestión de capricho. Sí, exacto. ¿no? Bueno, Carlos, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, ya veremos. Llega a llover esta noche, mira, y te llamo. No, mentira. No, gracias. problema, no hay problema. Carlos Sotelo, meteorólogo del CONICET, gracias por venir.